Bueno, queremos darles la bienvenida a este primer webinar del año 2021 del Centro PRT, en el que tenemos la suerte de contar con dos postdoctorantes relacionados al centro. em, Camila Balbontín, que está trabajando como postdoc del Instituto de Estudios de Transporte y Logística de la Universidad de Sydney, y José Agustín, eh, que está trabajando como postdoctorante en el Centro PRT nuestro acá en la Universidad Católica, aunque todavía remotamente desde Bogotá. ¿Qué vamos a compartir hoy día? Vamos a compartir un estudio comparado de los impactos del COVID-19 en los viajes y en las posibilidades de realizar viajes tanto en transporte público como desplazamiento a modos activos y el uso del automóvil en lo que va de esta pandemia. En este proyecto han colaborado muchas entidades que aparecen listadas acá en la lámina, y que queremos agradecer porque este levantamiento de información no habría sido posible sin la ayuda de todos estos colaboradores, desde Model Tran, Mobus Lab, WRI, de la EPMMOP, Movilidad y Obras de Quito Movilidad y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Quito. ¿Qué vamos a estar mostrando hoy día? Vamos a estar mostrando resultados de las primeras olas de encuestas en Latinoamérica, particularmente en ciudades sudamericanas, y una comparación con trabajo que se ha venido haciendo en la Universidad de Sydney, de la que primero nos va a contar Camila, y una primera ola que también se realizó en Sudáfrica, en Johannesburgo y Pretoria. Los datos que levantamos en el caso de Santiago partimos en septiembre del año pasado. En Lima también se levantaron datos en septiembre, en Bogotá, en Colombia, levantamos datos en agosto, y en Quito en noviembre. Además, en varias ciudades brasileñas: Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro y Sao Paulo, levantamos datos durante octubre, y levantamos algunos datos en Ciudad de México y Monterrey en diciembre del año pasado. Para aprovechar el tiempo, voy a darle la palabra a Camila Balbontín, que es doctora de la Universidad de Sydney, experta en transporte, y ha participado de este estudio en la Universidad de Sydney desde un principio. Así que, Camila, por favor, cuando puedas, comparte tu presentación y te doy la palabra. Ya, bueno, gracias Ricardo por la introducción. Como Ricardo les mencionó, yo voy a presentar los impactos del COVID en el trabajo en casa y los viajes al trabajo, y vamos a comparar estas encuestas que se realizaron en Sudamérica, Sudáfrica y Australia. Ahí, a ver, no puedo cambiar, ahí. Bueno, Ricardo ya les contó un poco de mí, pero yo soy exalumna del Departamento de Transporte y Logística, hice mi pregrado y mi magíster ahí, y después me fui a hacer mi doctorado, mi postdoctorado a la Universidad de Sydney, sigo ahí. Ya, bueno, como todos sabemos, el COVID ha forzado a todos los países del mundo a adaptarse rápidamente. Todos hemos visto afectada nuestra vida en general, en todos los aspectos, pero desde el punto de vista del transporte ha habido un cambio mundial con respecto al trabajo remoto. Esto obviamente ha tenido impactos significativos en los viajes diarios al trabajo y por ende en la red de transporte. En este estudio vamos a comparar estas encuestas que se realizaron en distintas ciudades, y con el objetivo de entender, bueno, cuáles son las diferencias entre los países y qué variables también tienen un impacto en el trabajo remoto y cómo estas van a variar entre los países y contextos que vamos a estudiar. Bueno, el diseño y la encuesta, bueno, primero que nada se realizó en todos estos países: en Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Sudáfrica. En casi todos se incluyó una ciudad nomás, todas ciudades, no áreas rurales, sino solamente ciudades. En Australia se incluyeron 2 ciudades, Sydney y Brisbane, y en Brasil se incluyeron 4, Sao Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro y Belo Horizonte. En este estudio voy a juntar los países, eso sí vamos a agruparlos, porque como son tantos contextos distintos, si no se hace un poco tedioso.
Como pueden ver, obviamente se hablan distintos idiomas en estos países, por ende la encuesta se hizo en distintos idiomas, se hizo en inglés, español y portugués. Las encuestas no son iguales, cada una se enfocó en lo que creen que es más relevante en los contextos obviamente locales. Se usaron palabras distintas en algunos casos, las traducciones fueron distintas, y bueno, no todas las encuestas incluyeron las mismas preguntas. Por eso en el análisis que les voy a mostrar, en los gráficos, si falta algún país, es porque ese país no tuvo esa pregunta. Pero en general se incluyeron preguntas para entender cómo el COVID en manera general ha influido en los viajes, en las actividades generales y en los viajes. Cómo le ha afectado el COVID en su trabajo, actitudes de las empresas hacia el COVID y hacia el trabajo remoto, días que realizan trabajo de forma remota y días que van a una oficina o salen de su casa para trabajar, el modo de transporte utilizado los días que salen al trabajo, y actitudes hacia el COVID y la respuesta de las autoridades. Bueno, en eso preguntamos hartas cosas, pero estas son las cosas más que les voy a mostrar hoy día. Es importante destacar que las encuestas incluían a distintas personas, pero en este análisis yo solo voy a incluir a los participantes que trabajaban, porque estoy enfocándome en los trabajos remotos y los días de que se desplazan, entonces obviamente no tiene sentido incluir a la gente que no trabaja. Bueno, entonces estos son los participantes que yo voy a utilizar para este análisis, que son los trabajadores de cada país. El país que tiene menos participantes es Colombia, con 155, y todo el resto de los países tiene sobre 500 participantes. Las encuestas se tomaron entre agosto y diciembre del año pasado, algunas se demoraron un poco más, otras un poco menos, pero más o menos en esos contextos. O sea, pre-vacuna también, en ese caso. El análisis, bueno, ahora les voy a mostrar un poco los resultados. Las características generales de los distintos países sí son muy distintas, como obviamente es esperable, ya que tenemos países bastante distintos. Con respecto a la edad y el porcentaje de mujeres, esto obviamente depende solamente de los participantes de cada encuesta. Hubo gente con menor edad que contestó la encuesta en Chile y Colombia sobre todo, donde hay un promedio de edad de 33 años, y lo más alto fue Sudáfrica con un promedio de edad 44 años, 44-45. El porcentaje de mujeres también está más cargado hacia el lado de las mujeres en Argentina, Australia, Chile y Ecuador, el resto más o menos está por la mitad. Y el ingreso mensual, bueno, es súper distinto entre los países. Desafortunadamente en Australia nosotros preguntamos por el ingreso personal, mientras que en los otros países se preguntó por el ingreso del hogar. Entonces estas figuras no son directamente comparables, pero aún así que Australia incluía el ingreso personal, igual es mucho más alto que en el resto de los países. Esto está en pesos chilenos, que ocupé el tipo de cambio de cuando se tomó las encuestas. Entonces acá podemos ver una diferencia bien grande con respecto a los ingresos. El más bajo es Colombia, que tiene 480 aproximadamente mil pesos de ingreso mensual por hogar. Bueno, en términos de las preguntas que hicimos, estas son interesantes porque son como generales. La de la izquierda representa si alguna persona, usted o alguna persona que usted conoce, se ha visto afectada por esta crisis, y a la derecha vemos si alguna persona que usted o que usted conoce ha tenido una reducción en sus ingresos. Podemos ver que en todas las ciudades de América Latina, más de un 50% dijo que nadie se había visto afectado y nadie había tenido una reducción en su ingreso. Aún así, esto se podía contestar más de una respuesta, por si acaso. Y aproximadamente un 30% dijo que o ellos, o alguien en su hogar, o un conocido se había visto afectado y había tenido una reducción en su ingreso. Este porcentaje es más alto, de hecho, en Australia, donde solo un poquito más del 20% nomás dijo que que nadie había visto una reducción en su ingreso, y más de un 50% dijo que una persona de su hogar había visto una reducción en su ingreso. Bueno, eso, entonces, y el más bajo sería, o sea, el más alto de las ciudades latinoamericanas es Ecuador, que casi un 40% dijo que ellos o alguien que conocían habían visto una reducción en su ingreso. Entonces, sí hay diferencias importantes, y obviamente mucha gente se vio afectada por esta crisis, como yo creo que todos esperamos.
Esto corresponde, estos gráficos, a los días trabajados la última semana. A la izquierda es el total de días trabajados y a la derecha vemos los días que se trabajó de manera remota. Como podemos ver en promedio, así a primeras mirando estos gráficos, vemos que en general la gente trabaja 5 días a la semana y por el lado el de la derecha podemos ver que los dos como máximos se pueden ver entre 0 y 5 días. O sea, estamos viendo que las personas o trabajan 0 días desde la casa o trabajan los 5 días desde la casa. No hay tanta gente que tiene un balance en este minuto, quizás. La mayoría está en esos extremos. Sí podemos ver que Australia, más de un 40% está trabajando 0 días desde la casa, lo cual también tiene que ver con el tipo de trabajo que realizan las personas y los participantes, pero también tiene que ver con el contexto de Australia, que hoy día está mucho más abierto que el resto de los países incluidos en esta encuesta. Pese a que tienen sus fronteras cerradas, la vida está operando más o menos normal ahí dentro. El año pasado también. Entonces vemos acá también interesante que Perú y Colombia parecen ser los países que más días trabajan, teniendo un promedio alto de 6 días a la semana y también el más alto de 7 días a la semana. Estos gráficos representan los días de trabajo fuera de la casa, y esto sí es interesante porque corresponde a antes del COVID a la izquierda y la última semana a la derecha. Recuérdense que esto no es la última semana que pasó, esto es la última semana que ellos respondieron la encuesta, o sea, 2020. Y acá podemos ver si también a la primera estamos viendo este gráfico, podemos ver que antes las personas trabajaban 5 o más días de la semana fuera de su casa, o sea, salían a trabajar. Y hoy día claramente vemos que el máximo está en el 0, que significa que ahora ya mucha gente no sale a trabajar. De nuevo, este es el más bajo en Australia, como lo que vimos antes, pareciera que estuvieran saliendo a trabajar más que en los otros países. Aún así vemos que el segundo máximo está en el 5 o 6, que implica que las personas están saliendo o todos los días o ningún día, como les dije antes. Con respecto a los modos de transporte disponibles para ir al trabajo, vemos que en Australia y en Sudáfrica casi un 80% o más de un 80% tiene el auto o moto privada disponible para ir al trabajo. Y con respecto al transporte público, también Australia es el que tiene más accesibilidad a transporte público con los participantes que contestaron la encuesta, seguida por Brasil, Colombia y Chile. El taxi viaje compartido aparentemente en Sudáfrica es bastante disponible, sobre un 40%, y los modos activos, vemos que el más bajo es Sudáfrica, que tiene menos de 10% de las personas tienen modos activos disponibles para ir al trabajo, y en todo el resto de los países entre un 20 y casi un 38%. Bueno, acá cambian los colores porque ya no representan los países, así que ojalá que no se confundan con esto, ahora representan los modos, y esto representa la partición modal para ir al trabajo. Al lado izquierdo tenemos antes del COVID y al lado derecho tenemos en la actualidad, o la semana pasada en realidad. Claro, esto sí se preguntó de manera distinta, sutilmente la pregunta. En Australia se preguntó la semana pasada, en Latinoamérica se preguntó ahora, y en Sudáfrica se preguntó cómo te irías al trabajo si no existieran restricciones. En Sudáfrica no se preguntó esta pregunta previo al COVID, por eso Sudáfrica solamente está incluido en el gráfico de la derecha. Bueno, pero lo importante que podemos ver en estos gráficos es que claramente el transporte público se ha visto perjudicado por esto, porque esto solamente está incluyendo a las personas que salieron a trabajar. Ya este es el modo para salir a trabajar, no para quedarse en la casa, obviamente. Y vemos que, o sea, en Argentina el porcentaje de transporte público pasó de un 30% a un 10%, y esto se vio intercambiado o por modos activos, que no es tan malo, o por el auto, que es esperable. En Chile, por ejemplo, el uso del transporte público disminuyó dramáticamente de un 67% de los participantes de nuestra encuesta a un 40%, y en cambio el uso del auto subió de un 15 a un 32%, y los modos activos subieron de un 15 a un 20%, y los taxis o viajes compartidos de un 2.7 a un 7.2. Entonces podemos ver que
el auto se llevó la mayoría de los usuarios de transporte público. Y esto lamentablemente fue así para todos los países, donde el transporte público perdió muchos usuarios. Y el auto ganó bastante, excepto en Perú, donde fue más o menos un 5% el incremento en auto, y en Colombia, que fue aproximadamente un 3%. Puede ser por distintos motivos, pero este aumento no fue tan significativo como en los otros países del lado del auto. Bueno, esto con respecto a las actitudes del empleador sobre el trabajo remoto. A la izquierda podemos ver la posición actual del empleador, y la derecha es lo que la persona espera que su empleador, cuál sea la actitud sobre el trabajo remoto cuando las restricciones terminen. Podemos ver que en casi todas las ciudades latinoamericanas hay, bueno, sobre todo en Argentina, en verdad, y Chile, es casi un 40% dijo que hoy día es obligación trabajar de la casa. En Colombia un porcentaje significativo dijo que no era posible, eso significa que su trabajo no se puede realizar de la casa. Y en Australia un 30% más o menos dijo que no está permitido trabajar de la casa. Esto fue súper distinto a los países latinoamericanos, donde menos de un 15% decía que no era permitido, trabajar de la casa. En cambio, en Australia y en Sudáfrica parece que se permitía más no permitirle a sus trabajadores trabajar de la casa, pese a que es posible, porque eso es otra pregunta. Aún así, la opción personal actual en Australia y en Sudáfrica son más altas, casi un 30% aproximadamente en ambos dijo que ellos podían decidir si trabajar o no trabajar de la casa. Entonces pareciera que en el contexto actual, en Australia y Sudáfrica, o no le permiten o lo dejan a ellos decidir, y en Latinoamérica pareciera que es más una obligación o que no se puede, por la naturaleza de tu trabajo. Y a la derecha es cuando terminen estas restricciones, se espera que los obliguen a regresar a la oficina. El más bajo fue en Colombia, que es como un 15% que dijeron que creen que lo van a obligar a volver a la oficina, entre un 20 y un 30% para todo el resto de los países, excepto para Sudáfrica, que fue significativamente alto, como con un 45%, que dijo que ellos creían que iban a tener que volver a la oficina. Entre un 10 y un casi 20% de todos los países dijo que quizás ellos van a poder decidir, y el más grande fue balance, presencial o remoto, que fue para los países latinoamericanos todo sobre un 30%, incluido Sudáfrica, y Australia fue el más bajo, que dice que un 20% les van a permitir un balance, y sobre un 20% en todos los países dijo que no era posible realizar su trabajo de manera remota. Bueno, la productividad mientras se trabaja de la casa fue más o menos similar, los promedios, si los vemos rápidamente, entre menos, igual o más. Si uno es menos productivo, igual de productivo o más productivo trabajando de la casa con respecto a cuando iba a la oficina. En Chile, por ejemplo, pareciera casi un 30% más o menos dijo que era menos o igual de productivo, y casi un 40% dijo que era más productivo. La diferencia más grande es en Colombia, donde menos productivo solamente un 25% dijo, mientras que más productivo más de un 45% dijo. Lo mismo que en Brasil, casi un 50% de las personas dicen que son igual de productivas. Y bueno, y la gente que se siente más productiva, estamos Chile número 1, y de seguido por Perú, que es como casi un 35% de las personas dijeron que están siendo más productivas de la casa. Y Australia es el país que menos se siente más productivo. Bueno, esto es interesante, opiniones sobre la respuesta del gobierno y sobre la preocupación del COVID en tu trabajo. A la izquierda es, estoy preocupado debido a que el COVID y mi trabajo, dado el ambiente en el que normalmente trabajo. Acá podemos ver que Brasil está el país que más está de acuerdo con esta aseveración, es decir, que está más preocupado por el ambiente que usualmente trabaja. Aún así, casi todos los países están de acuerdo, más de acuerdo que desacuerdo. Perú es el único que está un poquito más alto en neutral, y Argentina, pero todo el resto está más inclinado a estoy más de acuerdo. Y con respecto a la respuesta del gobierno federal o nacional, las incluí en uno, porque acuérdense que Brasil y Australia tienen gobiernos federales, entonces las incluí como federales o nacionales a todos juntos.
ante el COVID ha sido la más apropiada. Brasil está totalmente de desacuerdo, seguido por Chile, que no están muy contentos con la respuesta de sus gobiernos, y el país que más de acuerdo está con que su gobierno lo ha hecho bien es Australia, seguido por Perú. Bueno, y ahora les voy a mostrar rápidamente un modelo simple sobre el trabajo remoto que hicimos. Todavía estamos en la fase explorativa de este modelo, así que no es el definitivo, pero es para mostrarles un poco lo que estamos haciendo. Acá la variable dependiente es el número de días de trabajo remoto e incluí muchas de las variables que les mostré acá, que les mostré anteriormente. Entonces podemos ver la edad, el ingreso y el género tienen un efecto positivo sobre los días que uno trabaja de manera remota. Es decir, entre más grande es la persona en años o tiene un ingreso mayor, más probable es que trabaje de la casa. Eso, obviamente, el ingreso también tiene que ver con el tipo de trabajo que las personas realizan, que implica que se puede hacer más probablemente de la casa. Parece ser que las mujeres también tienden a trabajar más de la casa. La posición del empleador, si te deja trabajar de la casa como opción personal, también tiene un efecto positivo, y si es una obligación, tiene un efecto positivo y más grande, lo cual obviamente es esperable, porque si es una obligación es como tienes que trabajar de la casa. Post-COVID, esto es interesante porque es como una expectativa que uno tiene, así, si tú crees que tu empleador después del COVID te va a dejar a ti elegir si trabajar de la casa o trabajar remoto, o hacer una combinación, esto también tiene un efecto positivo, es decir, si tú crees, quizás esto también representa un poco lo que te acepta tu empleador hoy día trabajar de la casa, y eso genera tus expectativas hacia el futuro. Se ve que las personas que trabajan regularmente desde una oficina tienden a trabajar menos de la casa. Las personas que se sienten más productivas tienden a trabajar más de la casa. El tiempo y costo a la oficina tiene un efecto negativo, lo cual es esperable. El tiempo también puede representar es como la distancia hacia el trabajo, lo cual también tiene sentido que sea negativo. Si tenían el auto disponible, tienden a trabajar menos de la casa. Y bueno, y estas, las últimas 4 son dummies de los países Australia, Sudáfrica, Brasil y Chile, que todas estas todos estos países tienden a trabajar menos de la casa que todo el resto de los países incluidos en la encuesta. Eso es lo que representa, siempre es relativo. Y Australia es el que menos tiende a trabajar de la casa, seguido por Sudáfrica, seguido por Chile, seguido por Brasil y después todo el resto de los países. Bueno, este modelo que les presento tiene un R cuadrado ajustado de 0.438, que no es malo, tampoco es perfecto, pero estamos trabajando en eso. Bueno, y obviamente sabemos que el COVID ha tenido un impacto significativo en el mundo. Los resultados que he presentado hoy día muestran que actualmente las personas parecen estar trabajando o todos los días que trabajan desde la casa o ningún día desde la casa. A medida que los ingresos y la edad aumentan, la probabilidad de trabajar de la casa también aumenta. Las actitudes de los empleadores parecen tener un efecto significativo con la decisión de trabajar desde la casa, incluso la posición que se espera que los empleadores tengan cuando las restricciones terminen. Las personas que se sienten más productivas desde la casa parecen trabajar más días de la casa, y las personas que trabajan más lejos de la oficina, o sea, que se demoran más, tienden a trabajar más de manera remota. Si tienen auto disponible, también parecen trabajar menos de la casa, porque probablemente usan el auto. Y actualmente estamos recolectando datos en distintos países. Esto nos va a permitir analizar cómo ha ido evolucionando el impacto del COVID en el mundo. Bueno, vamos a poder incluir quizás más preguntas que sean comunes entre todos los países y resolver estos mini problemas que hemos ido encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Vamos a dejar las preguntas para después de las 2 presentaciones, así que les agradecería a todos que vayan poniendo en el chat algunas preguntas, comentarios que quieran abordar después de la charla. Y le voy a dar la palabra entonces ahora a José Agustín Vallejo, que es ingeniero civil, magíster y doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y actualmente es investigador postdoctoral del Centro PRT. José Agustín, cuando puedas, nomás comparte tu pantalla. Ahí está. Hola Ricardo, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como comenta Ricardo, mi nombre es José Agustín Vallejo. Actualmente
investigador postdoctoral del centro BRT, doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, bajo la supervisión del profesor Álvaro Rodríguez, que por acá lo veo que también está conectado. Bueno, como complemento de lo que comentaba Camila, voy a entrar un poco a profundizar en el tema de la recolección de datos en los diferentes países de América del Sur. Acá, pues este es un proyecto que hemos desarrollado en conjunto con el equipo del BRT y con la colaboración que les comentaba Ricardo. He dividido esta presentación en 4 partes. Primero, una pequeña introducción que va a pasar muy rápido por ahí, ya que es muy similar a lo que mencionaba Camila. De igual manera, voy a comentarles algunas percepciones generales relativas al COVID, unos temas de cambio modal y una pequeña parte de trabajo en casa. Entonces, para comenzar la introducción, pues ya se ha reportado que los impactos en el transporte dados al COVID-19 pues han sido vistos en varias de las áreas que nos competen como investigadores de transporte. Entre esto hemos visto impactos en el travel behavior, en la percepción que tienen las personas sobre el riesgo asociado a nivel general o al uso de algunos modos de transporte. También temas de transporte público, impactos en la movilidad y en la accesibilidad de las personas. Como mencionaba Camila, estos datos fueron recolectados a partir de un instrumento que se basó en el trabajo desarrollado por Becky Henscher en el año 2020 en Australia, y se recolectaron aproximadamente 4.500 respuestas en los países de Sudamérica. Este trabajo en Sudamérica, ¿cómo fue desarrollado? Inicialmente, en agosto comenzamos con la toma de datos de Santiago y Bogotá. Posteriormente, en septiembre, se inició la de Lima, Buenos Aires y Brasil. Y en este mismo mes, terminamos las que tengan que ver con Santiago, Bogotá, Lima y Buenos Aires. Posteriormente, en octubre, comenzamos con la toma de datos de Quito y finalizamos con las 4 ciudades brasileras y con Quito en el mes de noviembre. Bueno, como una pequeña introducción al instrumento, ¿qué fue lo que se preguntó a nivel América del Sur? Pues inicialmente algo relacionado con características del viaje y la elección modal. Posteriormente, unos temas de información laboral, trabajo en casa, por ejemplo, o otros tipos de temas asociados a la información laboral. Luego de esto, los impactos potenciales que se tenían relacionados con el COVID sobre la vida, por ejemplo, temas de compras o temas de algunas actividades. Información también relacionada con trabajo en casa, preguntas actitudinales y de percepción. Y finalmente, hicimos una recolección de información sociodemográfica. Bueno, ahora quiero comentarles un poco sobre estas percepciones generales sobre el COVID, esto es en diferentes aspectos de la vida. Entonces, se ha reportado ya en algunas investigaciones que el COVID ha afectado temas asociados al transporte público. Por ejemplo, hay un tema de la distancia social que se ha visto como una necesidad para afrontar este tema de COVID y para mitigar el contagio, lo cual ha podido generar una disminución en el uso de transporte público. Ahora, la pregunta que tenemos acá es, ¿será que esta disminución puede estar basada en percepción de riesgo o una percepción de cómo responde el gobierno ante COVID? Antes de mostrar los resultados, quiero aquí aclararles que recordemos que en este caso no estamos considerando solo un segmento de los datos tomados, sino que estamos hablando de la toma de datos completa. Es decir, aquí estamos considerando trabajadores, no trabajadores, a diferencia de lo que presentaba Camila. Cuando hablamos del riesgo percibido, aquí lo diferenciamos en 2. O sea, un riesgo percibido sobre la salud propia de la persona y un riesgo percibido sobre la salud de otras personas. Cuando hablamos de la salud propia, vemos que en las ciudades diferentes a Brasil, a excepción de Buenos Aires, se observa un riesgo alto. Aquí estamos viendo que entre más rojo, es más alto el riesgo percibido hacia la salud de la persona. Y en el caso de Brasil, se observa que posiblemente la mayoría de personas está alrededor de la mitad, o que es indiferente, o que el riesgo no es tan alto como, por ejemplo, se ve en una ciudad como Quito. Ahora, ya cuando hablamos del riesgo sobre la salud de los demás o cómo perciben las personas el riesgo de la salud de los demás, vemos que ya esa parte de
un mayor riesgo entra a jugar un papel fundamental, a excepción de Buenos Aires, donde nuevamente están con mayor porcentaje las personas que son o indiferentes o un riesgo alto, más no extremadamente alto como en el resto de ciudades. Ahora, cuando preguntamos sobre esto asociado a transporte público, aquí ya observamos una clara tendencia de que el tema del uso de transporte público o la preocupación que hay por la higiene que nosotros tenemos en el transporte público es bastante alta en todas las ciudades. Aquí ya podemos observar que para las 9 ciudades que tenemos en Sudamérica, el porcentaje más alto está indicando que percibe una preocupación extrema por la higiene que se pueda presentar en el transporte público, y a medida que vamos bajando la preocupación, pues eso también va bajando un poco el porcentaje asociado a cada una de esas categorías. Esto ya nos va a dar una pequeña idea de por qué se pueden presentar algunos cambios modales que más adelante les voy a presentar. Otra pregunta muy interesante que teníamos en nuestra encuesta era asociada a cuánto tiempo iba a volver hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Aquí cambió un poco la escala. Aquí básicamente cada una de estas barras representa un país. Y en el eje X tenemos el tiempo en meses. Voy a comenzar primero con el de la derecha, la columna de la derecha, que es básicamente la columna que nos indica que las cosas no van a volver a la normalidad. Si vemos los países, bueno, las primeras 5 columnas están asociadas a los países, a las ciudades que están fuera de Brasil. Y las últimas 4 columnas están asociadas a las ciudades de Brasil. Entonces acá podemos observar que posiblemente las ciudades brasileñas son un poco más positivas o tienen una percepción un poco más positiva en cuanto al tiempo de regreso a normalidad, a diferencia de las otras ciudades de Sudamérica que creen en su mayoría que las cosas no van a volver a la normalidad. Ahora, sin embargo, ya cuando vemos la medición en cuanto a tiempos, observamos que acá una distribución muy similar a una campana y que nos indica que la media estaría alrededor de los 9 a 12 meses. Si consideramos que estos datos fueron tomados alrededor de octubre del año pasado, esto implicaría que podríamos, según estos datos, o lo que esperan las personas, es que a partir de julio a octubre de este año, deberíamos estar volviendo a la normalidad. Sin embargo, pues esto queremos compararlo también con alguna otra toma de datos posterior. Ahora, aquí hay otro tema bastante interesante y es el asociado a la diferencia entre las ciudades de Latinoamérica, en este caso a los países. Como se puede observar, los máximos asociados a las ciudades brasileras están un poco antes. Es decir, tenemos máximos en las ciudades brasileras de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses. A diferencia de las ciudades que no se encuentran en Brasil, cuyos máximos estaban, como les comentaba, de 9 a 12 meses. Entonces acá hay una clara percepción pues hay una clara diferencia en la percepción de normalidad cuando hablamos de Brasil. Bueno, para continuar, aquí hay una rápida muestra de la percepción sobre la estrategia que tiene el gobierno nacional. Aquí no voy a entrar a profundizar mucho, ya que Camila pues comentó sobre este tema, pero en general lo que se veía es que la mayoría de ciudades tiene una percepción no muy buena de la estrategia de su gobierno nacional, tal vez a excepción de Lima, que presenta unos datos mucho más positivos en la percepción del gobierno nacional. Ahora, si hablamos de ciudades, también podemos observar que, a excepción de Río de Janeiro, las otras ciudades brasileras presentan unas respuestas positivas sobre la respuesta del gobierno nacional. Aquí voy a aclarar, esto está gobierno nacional federal, como comentaba Camila, lo unimos en una misma categoría para el caso Brasil. Ahora, cuando hablamos de cambios modales, nosotros hemos tenido reportes en la literatura donde se indica una tendencia de migrar desde el transporte público hacia otros modos activos y modos privados. Cuando hablamos de modos activos, pues nosotros hemos visto que de alguna manera la bicicleta ha sido una buena opción para disminuir el riesgo de contagio de acuerdo a lo que la literatura ha reportado. Ahora, también tenemos algunos artículos que nos han indicado que en contextos donde tenemos una mayor disponibilidad de autos,
hemos visto un incremento en el uso del automóvil para los viajes. Esto, de hecho, el artículo que está aquí citado hace referencia a Australia. ¿Nosotros qué tenemos? Aquí voy a mostrar inicialmente los cambios modales asociados a Santiago y Bogotá. Sin embargo, las características que les voy a comentar se pueden observar también en las diferentes ciudades latinoamericanas. Entonces, concentrémonos primero en el tema de trabajo desde casa. A la izquierda tenemos actividad antes de COVID, o pues uso modal antes de COVID, y a la derecha tenemos el uso modal la semana anterior. Recordemos, estos datos son de octubre o de finales del año pasado. Entonces observamos tanto en Santiago como en Bogotá que el trabajo desde casa se vio bastante incrementado. De acá tenemos alimentación, digamos, a este trabajo en casa en el escenario durante COVID, finales del año pasado, por parte de modos activos, transporte público y modos privados. En el caso de transporte público, aquí básicamente lo que hicimos fue unir todos los modos de transporte público para poder compararlo entre ciudades y también corregirlos a partir de la muestra que teníamos y de las características que esperábamos en cada una de las ciudades. Pero vemos que transporte público, una gran parte se fue a trabajo desde casa, tanto para Santiago como para Bogotá. Algunos migraron a transporte o a modos activos, como lo esperábamos por la literatura, y otro gran grupo también fue hacia modo privado. Aquí hay dos cosas o dos elementos que se pueden observar fuertemente a lo largo de las diferentes ciudades, y uno es el aumento de desarrollo de actividades desde casa, y el otro es la disminución del uso de transporte público, que es similar también a lo que se había observado en las personas que solo trabajaban. Recordemos que acá estamos hablando del grupo total de personas. Y en general, en el caso de modos privados, pues se observa un ligero incremento en el caso Santiago. En el caso Bogotá, se observa que es muy similar, a pesar de que algunas personas migraron de privado a trabajo en casa o a otros modos. También el modo privado recibió personas de otros modos, principalmente de transporte público. Cuando hablamos de otras ciudades, lo que les comentaba, en este caso estamos hablando de Lima, Buenos Aires, Quito, se observa un comportamiento similar entre estas ciudades. Entonces acá tenemos nuevamente, modo privado se mantiene muy similar, pierde por un lado, o sea, migran de privado a otros modos, pero también reciben principalmente de transporte público. Entonces acá estamos viendo que uno de los temas o uno de las preocupaciones es cómo esta pérdida en proporción de uso de transporte público se puede ver explicada por una nueva utilización del modo privado. Y en el caso de las ciudades de Brasil, observamos un comportamiento muy similar. Entonces tenemos ciudades donde el transporte privado se mantiene, el transporte público disminuye, y transporte o modos activos también tiene se puede equiparar entre antes y posterior a COVID. Ya cuando hablamos, también le hicimos esta pregunta a las personas. Lo que les mostraba anteriormente estaba basado en lo que las personas nos estaban indicando sobre su modo, sobre la utilización del modo. Ahora también preguntamos sobre la percepción de esa variación que tenían en el uso de diferentes modos. Aquí primero vamos a hablar de esa variación percibida en el uso del auto. Como podemos observar y de lo que veíamos anteriormente, pues tenemos que las personas que indican una percepción de reducción en el uso del automóvil, que es la columna verde, y las personas que indican un aumento en el uso del automóvil, es muy similar. Esto puede explicar también el hecho que veíamos anteriormente, que el tema del uso del auto, del modo privado, pues no cambió mucho, ya que tenemos un porcentaje asociado a un decremento en el uso de auto, similar al asociado a un incremento en el uso de este auto. Ya los que lo usaron aproximadamente lo mismo, que es la columna amarilla, pues es un porcentaje menor. Y tenemos ciudades como Buenos Aires, o Río, o Porto Alegre y Santiago, donde el no uso o el desconocimiento del modo es superior incluso a la proporción de
de reducción o de incremento en el uso del auto. Cuando hablamos de transporte público, aquí se ve una clara tendencia a la reducción en el uso de transporte público. Recordemos, esto es la percepción que tenían las personas, sin embargo, está muy alineada con lo que veíamos anteriormente en esa reducción reportada de modos de transporte público. Por aquí vemos que en todas las ciudades de Sudamérica se reportó una reducción percibida en el uso de transporte público en su mayoría. Y cuando hablamos del incremento, también se observa que hay una disminución en comparación con las proporciones que tenemos de reducción de transporte público. Estamos hablando que la reducción de transporte público, estamos hablando incluso hasta del 80% de las personas indicaron que hubo una reducción, versus un 2%, o en el caso más alto un 10%, que es, por ejemplo, Lima, Quito o Bogotá, como incremento en el uso de transporte público. Ahora, cuando hablamos de modos activos, aquí sí hay una tendencia que comienza a cambiar un poco. Anteriormente les había comentado que las ciudades brasileras tendían a tener un comportamiento diferente a Sudamérica o al resto de ciudades suramericanas. Sin embargo, cuando hablamos de uso de la bicicleta, vemos que en ciudades como Bogotá, Lima, Buenos Aires y Quito, se reportó una percepción de incremento en el uso de este modo. Sin embargo, en ciudades como Santiago, Sao Paulo, Río, Belo Horizonte y Porto Alegre, ese incremento no fue tan alto. De hecho, en este caso, Santiago comienza a parecerse un poco a lo que sucedía con las ciudades brasileras y se observa que por lo menos en cuanto a nivel de percepciones, Bogotá, Lima, Buenos Aires y Quito percibe un aumento en el uso de este tipo de modo. Otra cosa que es pues bastante interesante es el tema de que no conozco, no uso la bicicleta, que en las ciudades brasileras y Santiago, al igual que en Buenos Aires, se ve como el mayor porcentaje de respuestas. Sin embargo, pues como a tener en cuenta o a considerar el incremento o la percepción de incremento en estas 4 ciudades, en el caso de la bicicleta, y cuando hablamos de caminata, se observa algo similar. En este caso, obviamente, la opción de no lo uso o no lo conozco, pues disminuye. Estamos hablando de uno de los modos más utilizados. Y nuevamente, el incremento en las 4 ciudades que veíamos anteriormente es superior que la reducción en la variación de la caminata. Nuevamente, Santiago tiene un comportamiento muy similar a lo que sucede con Sao Paulo, Río, Belo Horizonte y Porto Alegre, dejando nuevamente a Bogotá, Lima, Buenos Aires y Quito como aquellas ciudades que reportaban un mayor incremento en el uso de la caminata o en la caminata. Y ya para finalizar, les quiero hablar un poco sobre el tema de trabajo en casa. Aquí no voy a entrar a profundidad, ya que pues Camila nos comentó y nos expuso detalladamente ese tema de trabajo en casa, pero son unos pequeños detalles que queríamos o que quiero compartir con ustedes sobre qué sucede con el trabajo desde casa. Cuando hablamos de productividad percibida en el trabajo de casa a lo largo de las diferentes ciudades latinoamericanas, o pues, perdón, de América del Sur, encontramos que la gran mayoría, recordemos, aquí no estamos segmentando por grupos de trabajadores o otro tipo de grupos, encontramos acá que la gran mayoría no perciben un cambio asociado al trabajo desde casa. Es decir, la gran mayoría está acá en la mitad, que perciben que los temas están alrededor de lo mismo en cuanto a productividad. Ahora, si observamos algunas ciudades de Brasil, como los Belo Horizonte o Río, o incluso en el caso de Bogotá, sí se percibe un mayor porcentaje de personas que indican que hay mayor productividad por el trabajo desarrollado desde casa. Ahora, ¿quiénes son los que pueden o quiénes son los que están desarrollando el trabajo en casa? Pues ya hay algunos estudios que han reportado que esto va a depender mucho de los ingresos. De hecho, hay reportes para Bogotá, para Santiago de esto. Y en este caso, pues hicimos el mismo ejercicio para todas las ciudades en Sudamérica y encontramos pues un patrón similar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpretan estas gráficas? Básicamente tenemos la primera columna por cada ciudad está representando a las personas categorizadas como bajos ingresos, luego ingresos medios y la tercera columna ingresos altos.
Aquí podemos observar que el trabajo desde casa, que está representado por el gris más oscuro, va aumentando a medida que nosotros nos encontramos en un grupo económico más alto. Esto no sucede para unas pocas ciudades, de hecho se puede observar que sucede para todas las ciudades en donde nosotros recolectamos nuestros datos. Recordemos también que estos datos están corregidos, entonces podemos esperar que esa tendencia que hemos visto en las 9 ciudades de Sudamérica donde tomamos los datos, pues se pueda replicar en otros lugares y apoyados en la literatura donde hemos encontrado algo similar. Bueno, a partir de lo que hemos hablado, pues las conclusiones asociadas a este estudio indican que precisamente el tema de transporte público ha sido uno de los más afectados, al igual que el tema de trabajo en casa es muy dependiente de la parte económica de las personas. Por ende, pues es muy necesario poder profundizar en este tipo de temas para entender qué sucede alrededor del tema del desuso de transporte público, cómo este impacto por niveles económicos en el área de transporte puede afectar a las diferentes personas. Bueno, para finalizar, yo quiero nuevamente agradecer muy especialmente a los diferentes actores que estuvieron involucrados en la toma de datos. Aquí tenemos actores de todo el mundo, básicamente. En el caso de América del Sur tuvimos un apoyo inmenso para la recolección de datos por parte de Modeltran y de Moslab para la ciudad de Lima, y de la EPMMOP Movilidad y Obras, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Quito para la recolección de datos de la ciudad de Quito, y del WRI para la recolección de datos de Brasil. En las 4 ciudades de Brasil tuvimos un apoyo inmenso por parte del equipo del WRI. Obviamente, la Universidad de Sydney fue la que inició este proyecto que posteriormente nosotros adaptamos para poder aplicar a las ciudades de América del Sur. Muchísimas gracias. Pues ahora quedo muy atento a cualquier pregunta que pueda surgir.